Desde ahora y hasta las 6 de la tarde, damos inicio a Historias de Nuestra Gente en su segunda temporada. Una producción de Ansel Esteves Jr. y La Hora del Pueblo Radio. Regresamos con nuevas historias que inspiran y reflejan el orgullo de ser San José de las Matas, reconociendo a jóvenes cuyo esfuerzo, talento y compromiso están dejando una marca positiva en nuestra comunidad. Por Sierra 91.9 FM, la emisora que te identifica. Amigos y amigas, bienvenidos a la tercera edición de Historias de Nuestra Gente en su segunda temporada. Hoy estamos en un escenario que ya ustedes conocen, pues en la primera temporada también estuvimos por aquí, pero en esta ocasión venimos por el hijo. Ya vinimos por el padre, ahora estamos con el hijo. Vamos a aprender y vamos a escuchar una historia que no empieza ni en una oficina, una historia que no empieza en una universidad, sino que es entre telas, entre agujas, entre máquinas, botones, que es lo que más hay por aquí. Y veremos la historia de un joven que ha sabido unir la formación que tuvo en el nivel educativo del magisterio, ¿verdad?, su experiencia familiar, sus valores, pero sobre todo el deseo de servir. Me refiero a Félix Moisés Sierra Esteves, Moisés Sierra, de Bordado Sierra, ¿verdad? Un joven matense que ha vivido todo, aulas, música, trabajo público, pero estamos aquí hoy para hablar más del emprendimiento que él ha creado. Así que gracias por recibirnos y estamos aquí para compartir, como ya lo hemos hecho, con personas jóvenes de San José de las Matas, para impulsar lo que están haciendo. Así que Félix Moisés, bienvenido y buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a Ansel por la oportunidad y a este programa que es La Hora del Pueblo, que tan escuchado por tantas personas, tanto en nuestra comunidad como en zonas aledañas y en gran territorio nacional e internacional. Bien, siempre comienzo, y ya la gente seguro debe estar cansado de escucharme con lo mismo, de empezar por el principio. La gente que te conoce sabe que fuiste maestro, eres un emprendedor, pero antes de todo eso hubo un niño que quizás, estoy 100% seguro, explica quién eres hoy en día. Entonces vamos a ver cómo era ese niño, cómo era Moisés de chiquito. Tengo buenos recuerdos de mi niñez, una niñez muy dinámica, diría yo. Agradezco bastante a mis padres por permitirme formar parte de tantas actividades y grupos sociales que han formado parte esencial de mi desarrollo actual. Eso lo agradezco inmensamente y fue una niñez muy dinámica y creativa. Lo agradezco de todo corazón a mis padres por el apoyo continuo de permitirme estar en tantas actividades que me permitieron desarrollarme. ¿Dónde creciste? O sea, sabemos que en San José de las Matas, pero ya nos iríamos más a otra delimitación de sector, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y qué recuerdas, además de esas actividades sociales, de ese barrio? Me crié en Sánchez Las Palmas, actualmente sigo viviendo ahí, muy feliz de estar en esa zona del pueblo. Pero de las cosas que más recuerdo, que más me marcaron de vivir en esa zona, fue la oportunidad de ser niño, donde se volaba chichigua, se jugó la vitilla, se jugaba belluga, se jugaba la placa, los juegos populares dominicanos. Y eso hacía que la infancia valiera la pena, ya que hoy en día está tan afectada con lo que a veces es la tecnología. No tenemos esa facilidad con los niños de ahora. Nosotros recordamos la entrevista que le hicimos a tu padre y sabemos, ¿verdad?, que tú creciste, porque él mismo lo dijo, sus hijos crecieron rodeado de trabajo, rodeado de responsabilidad y sobre todo de esa sastrería que se convirtió en lo esencial de su familia. Entonces, ¿tú recuerdas la primera vez que tú, por lo menos, ¿cómo se llama cuando se le entra el hilo a la aguja? Cuando se ensalta. Se ensalta, exactamente. Por lo menos eso. Sí, sinceramente tuve proceso de transición en el negocio familiar.
muy pequeño, recuerdo que me gustaba venir. Siempre se trabajaba muy temprano en la mañana acá. Y fui aprendiendo cosas básicas. Hubo un momento que no la hallaba tan agradable, ya estaba en mi etapa de juventud, me gustaba siempre estar compartiendo los carnes, pero cuando volví entendí la etapa de la adultez, senté cabeza nuevamente y ha sido todo un proceso. Es un arte esto de la sastrería y es un mundo de servir y de nunca acabar. Los valores que podemos hablar de tu niñez que te siguen acompañando hoy día. Esencialmente la responsabilidad, ser sincero, humilde, de corazón, para trabajar con las personas. Y a veces más importante de las cosas que he aprendido, de esos valores, es más importante el servicio que la gratificación económica del trabajo que se va a hacer. 100%, y me identifico con eso porque eso es lo que uno hace, ¿verdad? Servir a la gente. ¿Cómo era Moisés de estudiante? ¿Era bellaco? ¿Era un estudiante de, sí, ya yo voy, o si no? ¿Eras más inteligente que aplicado o aplicado que inteligente? Fue una etapa de diversos procesos, tuve buenos momentos, me considero que fui un estudiante aplicado y al final salí con buen pie, tanto en mis estudios primarios, secundarios y universitarios. Bien, ¿recuerdas algunos maestros, o uno, se puede decir, que marcaron tu forma de ver la vida? Claro que sí. ¿Lo puedes mencionar? Claro que sí. Agradezco bastante a Antonia Gómez, que en primera instancia fue mi jardín escolar, lo recuerdo bastante. Los poloches rojos. Los pantaloncitos Sí. verdes. El proceso de alfabetización fue masivo con ella, aprendí bastante, pero también en la educación primaria, doña Moya, doña Elba, fue una maestra que también me marcó, porque en un momento encontró cierta deficiencia con la lectoescritura, siendo yo un niño, y trabajaba hasta hora extra después de terminar las horas de clase, y se quedaba conmigo y unos cuantos estudiantes más, hasta que lográramos el objetivo de las lecciones, tanto de lectura como de escritura, y eso fue muy importante para mí, la valoro muchísimo y las quiero las dos. Bien, vamos a hablar de la decisión de estudiar educación, pero no vamos a ir al dato, sino como la historia. ¿Qué te inspira, qué te motiva a dar ese paso? Porque en la actualidad, en el mundo que vivimos, usted decirle a un joven que estudie educación, o sea, motivarlo, lo primero que te dicen es que no van para allá. Entonces, ¿por qué? ¿Qué inspira a Moisés? ¿Qué lo motiva? Mira, lo que me impulsa a estudiar la carrera de educación nace del movimiento Scout. A temprana edad, gracias a la oportunidad que te brinda la dinámica del escultismo, del movimiento Scout, de dirigir, de ser compañero, de trabajar en equipo, de conocer de historia, de conocer de procesos, de planificar actividades y de guiarlas. Despertó en mí el interés del estudio de la historia para enseñarla. Me sentí muy llamado, ya que también en el movimiento Scout se trabaja bastante lo que es la historia, enseñar aprendiendo. Y mezclé hasta mucho en mi momento profesional de la educación esa misma praxis, aprender haciendo. ¿Y qué recuerdas de tu primer día, cuando llegas y a dónde llegas a dar clase? ¿Qué sientes? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo te recibieron los niños? O quizás algún estudiante específico, porque también vuelvo al tema de la juventud. Claro. Uno se acostumbra a ver ya profesores un poquito más adultos y ver que es un joven que te va a dar clase, tú vas a decir, no, pues tú un muchacho igual que yo. Entonces vamos a hablar de esa experiencia, de esa primera experiencia. El primer día, a pesar de que trabajé en todos los niveles, exceptuando el inicial, trabajé en nivel primario y nivel secundario, pero el primer día fue en la comunidad de Los Corrales. Wow. Tenía muchas expectativas, pero no puedo negar que hubo temor, cómo iba a ser el recibimiento, pero llegué a una comunidad muy unida, muy amable. Los maestros me acogieron muy bien. Y los jóvenes, los niños, algo que me marcó de esa comunidad, el interés
de los niños de las zonas rurales es, ¿cómo diría yo? Tienen mucha más intención de aprender lo que se les enseña. Entonces, esa comunidad me dejó muy marcado en el proceso educativo, aunque tuve que marcharme para después impartir clases a nivel secundario. Pero la experiencia fue bonita y se aprendió demasiado. Bien, ¿por qué dejas las aulas? ¿Por qué la decisión de irte? Porque se sabe que muchísimos jóvenes estamos viviendo la situación, o quizás nos pasa por la mente el de ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, te enamoras de la docencia, pero te enfrentas en una situación de tomar la decisión. ¿Por qué? Hubo un proceso largo para tomar la decisión, aunque digamos que no dure tanto tiempo ejerciendo, tantos años, la profesión de educación. Pero empecé a ver el alrededor, empecé a ver no en el hoy, sino en el mañana. Hubo mucho temor para tomar la decisión, pero muchas noches de consulta con la almohada, de qué podría yo ser diferente, qué podría yo hacer extra, para tratar de salir un poco del mundo rutinario, de tanto trabajo que amerita la carrera de educación, porque como digo yo, hoy en día lo último es dar clase. Sí. Lo que está tras bastidores es mucho más Eso inmenso que la praxis de dar clase. Ir a sentarse una mañana a dar clase es lo de menos. La parte divertida Claro, es dar la clase. Exactamente. Pero fue un impulso de tratar de hacer algo diferente, pero a la vez de aportarle algo al legado del negocio de mi padre. Bien, y emocionalmente, ¿cómo tuviste? ¿Qué sentiste? ¿Miedo? Seguro alguien te criticó por hacerlo, pero sobre todo, podríamos hablar, ¿recibiste apoyo? El apoyo familiar fue lo primero, y el apoyo de Dios, porque antes claro que consulté bastante con mis padres, con mi esposa, pero sobre todo con Dios. Recuerdo que hubo un momento que le dije, me gusta hablar a solas cuando estoy hablando con Dios, y hubo un momento en el que una de esas noches de tanta consulta, en el comedor de mi casa, le hago como si estuviera hablando directamente con alguien frente a mí, le dije, Dios, si es la decisión correcta, házmelo saber, que voy a iniciar. Y creo que al otro día desperté con un ánimo y una energía que dije, ahora o nunca, e iniciamos, con temor, pero con seguridad de que a lo que se le pone empeño se logra. Así es. ¿Y extrañas algo de esa parte, del magisterio? Del magisterio extraño es el calor de los alumnos. Es lo más bonito. A pesar de que es un trabajo, nunca me enfoqué en verme como el autoritario del ambiente del aula, sino de ser el que guía, pero que es amigo en el aula. Y todavía a esos chicos que le impartí clase, es muy grato el respeto que todavía me ven en la calle. Profe, ¿cómo se encuentra? Y muchos de ellos incluso hoy día son las personas que me ofrecen servicio en diferentes instituciones. Bien, ¿recomendarías estudiar educación? Claro que sí, aunque dirían, pero ¿cómo recomendarías educación después de haber salido? La educación es una carrera muy bonita, es una carrera de vocación. Cada quien debe guiarse por lo que desea. Y si tu deseo, al joven que esté escuchándonos, a quien esté viendo este programa, es enseñar y multiplicar el conocimiento, guiar a los jóvenes, puedes estudiar educación, porque la carrera en la práctica es una de las carreras más bonitas, y gracias a la educación surgen los demás profesionales, porque son guiados también por profesores. Exactamente. Te iba a preguntar la cualidad que debe tener realmente alguien que quiere estudiar educación, pero ya la mencionaste, la vocación. La vocación. Es la vocación, más nada. Si hay vocación, métase ahí, porque es lo esencial, que usted
tenga ese don de querer enseñarle Dispuesto. a los niños, ¿verdad? Dispuesto. Pero bien, el salto, ya sales de educación, vamos a crear el emprendimiento, pero ¿cuándo ya dijiste que quieres dejar un legado en el negocio de tu papá, pero cuándo nace ese deseo de emprender? Este deseo realmente, aunque duró varios meses, tras bastidores, como digo yo, muchas noches de trasnoche, de cómo iniciar, en un mundo que quizás tenía nociones, pero no realidades. Antes de incluso lanzarme como negocio, duré más de 3 meses o 4, que trabajaba durante el día y durante las noches me trasnochaba haciendo pruebas con máquinas y ese tipo de cosas. A veces me decían en la casa, pero tú sigues igual como cuando estaba ejerciendo educación, tú no duermes. Y digo yo, hay que perfeccionar el trabajo del bordado para poder iniciar, porque tenemos que tratar de improvisar lo menos posible. Hay que tratar de llegarle al público. Bien, tú tomas la iniciativa, pero la primera persona que te dijo, sí, dale para allá, que tú puedes. Antes de decirte, ¿te gustaría saber el cliente o quién me impulsa? No, ¿quién te impulsa? Porque del cliente vamos a hablar un poquito más adelante. Detrás, porque todavía el emprendimiento no ha salido a la luz pública. No. Entonces, de tu interior, de tu más ya algo íntimo. Me imagino que tu esposa o tus padres, pero vamos a escucharlo de ti. Mira, realmente, sin dejar afuera, claro que sí, que mi esposa me apoyó en todo momento y mis padres también, donde siempre me decían, si tú entiendes que es el mejor camino, si lo has sopesado, si lo has analizado, creo que ese fue el inicio y sin verlo ahora de parte humana, en la parte laboral, también siempre vi esa necesidad a nosotros mismos acá como negocio, que habían trabajos que necesitábamos el servicio y por el simple hecho de no haber la condición en el pueblo de ofrecerlo, había un trabajo que lo teníamos listo quizás en una semana, pero teníamos que tardar un mes para entregar. Entonces también esa necesidad me dijo, hay que hacerlo, hay que iniciar. Bien, tu primer pedido, tú tienes ya que pedir, ¿qué sentiste? ¿Qué dudaste? ¿Lo celebraste? Cuéntanos de eso, ¿cómo lo recuerdas? El primer pedido que me marcó en sí, te voy a hacer una anécdota antes de decirte Sí, el primer claro, pedido. adelante. El primer día que inicié a bordar, tomé el atrevimiento de un cliente que vino simplemente a hacer una reparación a una ropa, pero era para trabajar precisamente en un centro educativo y le digo, ¿tú deseas que te le hagan el logo? Y me dice, sin saber que damos el servicio porque aún no me he lanzado, me dice, claro que sí, sin ningún problema. Yo hago el logo con éxito. Cuando llego a casa, me preguntan que cómo me fue el primer día y le digo yo, excelente, hice el primer bordado. ¿Y cómo te quedó? Me dijeron, y le dije, bien. Como digo, súper. Pero dañé el poloché. Ajá. Ok, pues no fue súper. Pero el paciente murió, ¿verdad? Dañé el poloché porque cosí tanto la parte de frente como la espalda junta. Y después que un bordado está listo, no hay quien lo desbarate. Me reí bastante, porque aunque realmente fue una pérdida, tuve que reponer el poloché. El cliente ni tan siquiera supo lo que pasó. Conseguí Ahora la misma venderá. marca de poloché, el cliente todavía ni sabe quién es. Conseguí la misma marca, rehice el poloché al otro día temprano y entregué a tiempo. Y eso a mí, pero lo vi como un aprendizaje. Y ya para caer nuevamente a lo del primer pedido, a quien agradezco, y lo voy a decir públicamente, Antonia Buffet. Yo estaba, todavía estaba materializando el negocio, lo iba a lanzar, recuerdo, en el diciembre de 2023, iba a lanzar el negocio. Y estaba de vacaciones en noviembre. Y me escriben que si ya yo he iniciado a dar el servicio, porque habían rumores. Y le digo, claro que sí. Dice, necesitamos que tú no hagas un trabajo. Y le digo, no estoy en el pueblo. Ustedes me esperan 15 días. Y me dijeron, te esperamos 15 días. Y lo agradezco, gracias a Antonia Buffet, que fue el primer cliente y el primer pedido que me afianzó en nuestra comunidad y fue el primer pedido de magnitud.
Me imagino. fue mi escuelita. Bien, ¿qué te ha enseñado trabajar con personas, escuchar ideas, pero sobre todo convertir esas ideas en algo real? Esa es la esencia esa es la parte que más me divierte de este negocio, donde de una simple idea sacamos un producto, donde quizás el cliente trae la alusión de que desea una gorra o tiene un logo, y con tan solo plasmarlo mentalmente, cuando uno le envía los diseños, lo aprueban y después lo ven materializado en prenda. Para mí esa es la esencia de este negocio, materializar la idea de mis clientes y que a la vez se sientan satisfechos con el proceso. Mira, vamos a hablar un poquito del proceso de las máquinas, porque yo mismo nunca había visto aquí en San José de las Matas 2 máquinas de esas que salen en el fondo, ¿verdad?, de la entrevista. ¿Cómo la adquieres? ¿Fue difícil? ¿Fue costoso? ¿Tuviste miedo? Pero sobre todo, ¿cómo aprendes a utilizarla? Bien, mira, como te digo, cada negocio tiene sus pros y sus contras. Esto inició de un susto, porque las máquinas, todo en este mercado es costoso, pero no inicié con esta que ves acá. E incluso quiero seguir expandiendo mi máquina más grande, con la gracia de Dios. Pero empecé con unas máquinas pequeñas que son sencillamente máquinas caseras. Y agradecí a la persona con quien la pude conseguir. Y poco a poco, según viviendo la demanda, fui incrementando la cantidad de máquinas y así lo hemos seguido haciendo. Mientras vamos aumentando la demanda, hemos ido expandiéndonos. Ya logramos semi-industrializar ya lo que es nuestro negocio y esperar en Dios que podamos seguirlo expandiendo, porque gracias a la comunidad de San José de las Matas, al sinnúmero de clientes y negocios que nos han apoyado, vamos para adelante con la gracia Te iba a de Dios. preguntar eso. ¿Has sentido el apoyo que tú esperabas tener de la comunidad de San José de las Matas? Sí, realmente no pensé que iba a ser Que iba a ser tanto. tan masivo, pero gracias al producto que se expide de nuestro local, la gente ha entendido y ha creado la confianza con nosotros, y los clientes hasta nos repiten, y es grato cuando llega una persona y te dice, me recomendaron a ti. Tú sientes que el mensaje está llegando y se está multiplicando, y eso habla bien del servicio que tú estás dando. Bueno, en lo personal, todo lo que yo uso en la hora del pueblo, en mi otro trabajo, esta camiseta que tengo ahora es de aquí. Ahí se evidencia otra. Los muchachos de Focus Project también. O sea que se puede evidenciar Gracias, eso, ¿verdad gracias. que sí? Moisés, ¿qué ha sido más importante? ¿La técnica o la paciencia que hay que tener para este trabajo? Wow. La paciencia es fundamental, porque cuántas veces nos hemos equivocado acá. Y hay que a veces sopesar, quizás uno se enoja un poco, pero retoma otra vez y dice, es más fácil en base a la calma encontrar una solución. Y es parte del proceso, equivocarse por aprender del error. Claro. Hablemos del equipo de trabajo. ¿Quiénes te acompañan? Acá mi principal apoyo es mi propia familia. Mi propia familia siempre está apoyándome en el negocio, ayudándome con la parte técnica de este proyecto. También tengo un empleado de medio tiempo, es un estudiante universitario. Le agradezco bastante que lo que empezó relajando terminó siendo en serio, como digo yo, porque era alguien que siempre nos visitaba acá en el negocio, en Manuel Reyes, y decía que quería aprender algo del oficio, y simplemente, como te digo, empezamos relajando y ha sido una de las personas que más me ha colaborado en el negocio, y le agradezco bastante también. Pues mira, precisamente, un mensaje de Immanuel te tenemos, que él nos envió, se lo pedí, que nos enviara, así que vamos a escucharlo, porque siempre he dicho que ningún proyecto se va expandiendo solo, sino que detrás de cada emprendedor hay personas que también no son tan íntimos, pero se vuelven Son el familia. pilar. Exactamente. Así que vamos a ver el mensaje que Immanuel te envía.
Moisés para mí es más que un jefe, en realidad. Es una persona increíble. Desde que llegué allá me enseñó que el trabajo tanto como en Bordado Sierra o Kiko Sastrería no es solamente trabajar, sino convivir como una familia. Me ha demostrado lo que significa liderar con humildad, respeto y corazón. Y en realidad quiero decirle que me siento orgulloso de pertenecer al equipo de Bordado Sierra, orgulloso de él, de todo lo que ha logrado, todo lo que ha construido con su disciplina, sacrificio, constancia. Habla por sí solo. Has levantado en realidad, Moisés, algo grande y para mí es un honor ser parte de eso. Gracias por confiar en mí, abrirme puertas y por demostrarme que cuando uno trabaja con pasión las cosas buenas llegan solas. En realidad te admiro mucho, te quiero como un hermano, eres algo maravilloso. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por todo y por hacerme parte de tu familia. Bien, ahí está. Wow. Emmanuel. Ese Mira, muchacho tremendo. que precisamente no pensaba que había un audio de Emmanuel y Sí. terminé hablando de él antes de tú presentármelo. Gracias, Emmanuel. Mira, de verdad que, repito nuevamente, aunque sea repetitivo en la entrevista, empezó relajando y terminó siendo en serio. Ha sido un colaborador tanto de mi proyecto de Bordado Sierra, pero también acá con nosotros en el local. Es servicial, es un muchacho, así como decimos que es un muchacho necio, es un utility, porque está dispuesto Sí. a servir en todas partes. Y gracias, sé que él ha valorado esa parte de que más que un trabajo, somos una familia, donde nos involucramos todos, si hay un problema lo tratamos de resolver entre todos y ponemos en alto siempre los valores de la familia para tratar de salir a flote y eso es lo más importante. Así que, Emmanuel, muchísimas gracias y seguimos para adelante. Tú sabes que tú eres de nosotros. Bien, Moisés, mira, cuando nosotros, yo le llamo a eso depurar, cuando depuramos a quienes vamos a, a entrevistar o a proponerles ser entrevistados en cada una de las temporadas, siempre no solamente vemos una parte, sino todo lo que se desarrolla. En tu caso, no solamente estamos viendo el emprendimiento, sino que también vimos lo que tú aportas a la comunidad. Músico, movimiento Scout desde pequeño, voluntariado en diferentes partes, el deporte y a nuestra cooperativa San José, que también eres parte de uno de sus consejos y has sido parte, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ¿qué ha significado para ti ser parte de tantas organizaciones comunitarias? Mira, esto no es más que parte de mi esencia, de todo lo que ha sido desde mi niñez, mi desarrollo como joven y mi inclusión en la misma sociedad. Agradezco a mi padre que de forma desinteresada también ha servido tanto a tantas asociaciones, a tantos grupos, a tantas actividades en nuestro pueblo. Siempre le digo o le decimos a veces que vemos en él como obra de esa forma desinteresada, donde siempre para mi padre lo esencial es servir a los demás sin esperar nada a cambio. Y también me siento así mismo, como, no diría con la voluntad de llenar los zapatos de mi padre, pero sí, como nos lo ha inculcado, me siento muy, muy grato de participar de diversas actividades, de compartir, de aportar, de servir, porque esas son las cosas más importantes de la vida. A veces no es lo material que uno tiene o lo que intenta conseguir, sino cómo uno se desprende y ayuda a los demás, hasta no necesariamente con dinero, hasta con el tiempo. Entonces, espero que Dios nos siga dando la salud para seguir aportando a las actividades que nos involucramos, a los grupos, a las instituciones, porque para eso estamos. Bien, antes de continuar, nosotros debemos decir y a la gente que aproveche para renovar su marbete en Cooperativa San José, fácil y sencillo. Usted solamente debe llevar una copia de su matrícula y sabe que la tarifa está vehículos hasta el 2020, es un costo de 1.500 pesos y del 2021 en adelante 3.000 pesos. Hasta el 31 de enero
tenemos en Cooperativa San José la facilidad de que usted pueda renovar su marbete allá. Moisés, entonces vamos a hablar un poquito de cada una de las actividades. Claro. Vamos a hablar del movimiento Scout, que fue lo que más, que es lo que más te ha identificado desde siempre. La familia de Kiko entera. Todos. Usted menciona los Scouts y tiene que mencionar la familia Sierra Esteves. Entonces vamos a hablar del movimiento Scout, que precisamente quiero también que motives a las personas, a las familias, a que lleven a sus niños, pero que tú mismo digas el por qué debe ir un infante, debe incluirse al movimiento Scout. Mira, el movimiento Scout es una de las organizaciones, grupos sociales más inclusivos del mundo. No hay distinción de credo, nacionalidad, color. Todos somos hermanos en el movimiento Scout, pero una de las cosas que más valoro del movimiento Scout es que se valora bastante la parte humana, el de incluir a los jóvenes, el de brindarle la oportunidad de que desarrollen sus propias habilidades, sea liderando un juego, sea planificando una actividad, sea sirviendo a la sociedad, dando servicio comunitario, que son cosas que, como digo yo, la otra parte de la enseñanza, que no la podemos preparar todo el tiempo en la escuela, ni todo el tiempo en el hogar, pero como el grupo Scout siempre está involucrado en actividades sociales, es complementario para el desarrollo propio. Como te dije, de ahí incluso nació mi vocación por estudiar educación. Y muchos jóvenes también que tenemos en el pueblo son profesionales, también han pasado por el movimiento Scout, y las disciplinas que se enseña ahí es vital para que los muchachos desarrollen de responsabilidades. Motivo, de verdad que sí, a todos los jóvenes, a los padres que lleven a sus niños, pero también al adulto que desee colaborar, que se incluya el movimiento Scout, porque son actividades sanas, donde se enseña haciendo y más que nada se destaca el amor y el valor por la naturaleza. Bien, yo pienso igual, inclusive ahora que estamos en temporada navideña, siempre digo, la cena de los Scouts es la mejor cena que se hace y se lo digo a ustedes, que ya los veo, no por la comida, sino por la convivencia. Sí. Por la convivencia, uno ver esos niños felices. Yo recuerdo que yo fui Scout, pero nada más fue un día, porque el día que No fui, cuenta. el día que fui, hicieron un rally. De esos rally que se hace, Sí. había que ir descubriendo, yo me cansé y yo no vuelvo más. Entonces, mis hermanos sí fueron Scouts, sí fueron Roger, Scouts ambos. Randy. Y entonces sí, siempre recuerdo que yo iba de pegado, pero iba a la cena de los Scouts. Pero qué bueno, también ya después de grande, también me he involucrado en esa parte. Sí. Felicito siempre a Feliciano Sierra, a Antonia Gómez, que también la veo ahí, Hacen una labor a Tomás inconmensurable. Jaques, y todo el que está ahí. Siempre lo he felicitado por, como tú dices, por todo lo que se enseña en el movimiento Scout. No, y mira, Y también, perdón que te interrumpa, para terminar la idea, vuelvo y repito, la convivencia. es una de las asociaciones que más respeto tiene la sociedad, porque no hay ningún beneficio lucrativo, todo es servicio y vocación, y las instituciones tienen mucha credibilidad en el grupo Scout, porque es lo que te digo, al final no hay un interés económico, sino de servicio y vocación, porque todo el que está ahí desprende de su tiempo, de su sudor y de su dinero para servirle a los chicos, para brindarle una educación diferente. Y mira, sin miedo a decirlo y sin temor a equivocarme, la mayoría de los líderes de San José de las Matas Correcto. fueron parte del movimiento Scout. Correcto. Tienen influencia. Fueron, en el es movimiento verdad que Scout. sí, estuvieron ahí. Claro. La música, vamos a hablar de la música. ¿Cuándo comienzas? La música empezó como un pequeño hobby de motivación, principalmente de mi madre, también de mi padre, donde me dijeron, están iniciando a dar clases de música. ¿Qué te parece? Ve y prueba. Como siempre lo hicieron con las diversas actividades que se pudieron. Siempre me decían, prueba esto. Si te agrada y es beneficioso, te puedes quedar sin ningún problema. Entonces, fui a tentar suerte y me terminó gustando. Hoy día no la ejerzo, es parte de mis profesiones, de mis actividades cotidianas, aunque no le dedico tanto tiempo como cuando era más joven, pero sí
sí es uno de los hobbies que más me agrada porque la música es el arte y el lenguaje universal. No podremos hablar todos los idiomas, pero la música se lee y se habla igual en cualquier parte del mundo. Así es. El deporte, específicamente el voleibol. ¿Cuándo le tomas amor? ¿Qué has aprendido? Y quiero que me hables un poquito de tu experiencia en diferentes clubes que has estado, de los interbarriales de San José de las Matas, pero sobre todo, ¿qué has visto en la persona que te voy a mencionar, que sé que es un padre para ti, Ramón Marino Rodríguez Zambé? Mira, Vamos a hablar de Zambé y del voleibol como tal. el voleibol, principalmente en San José de las Matas, es el deporte más amado y es el deporte que tiene el dominio total de nuestro verano. Sí. Ese es el inicio del verano de San José de las Matas, el voleibol. Desde muy pequeño empecé a practicarlo cuando aún Nereida daba solamente unas prácticas una vez a la semana a los niños que querían aprender los domingos tempranito. En esta época de invierno era casi imposible llegar porque por el frío. Dice que usted no fue parte de eso. Pero el voleibol es un deporte sano, es un deporte de acción, siempre me gustó, me enamoré de él. Incluso practicaba béisbol y voleibol y me incliné por el voleibol desde pequeño. Siempre en nuestro torneo, tú eres de Villa Duarte. Sí, 100%. Y ganamos este año. Actualmente no puedo decir que soy de ningún equipo, porque he jugado en todos los clubes con excepción de Villa Duarte. Villa Duarte. Quizá este año que viene todavía hay oportunidad. Vamos, en la rifa lo vamos a tener en cuenta. Entonces, Ramón Marino Zambé, hay que agradecerle, junto también con su tocayo ahí, Tito, Sí. y otras personas que son colaboradores y los diversos comités. Es uno de los deportes de más vivencia en nuestro pueblo, de más apoyo por la comunidad, y también es un deporte desinteresado, porque quien está porque le gusta. Es un deporte de pasión, me ha agradado, es el hobby que más practico. Y nada, también decirle a la juventud que no solamente acentuando el voleibol, se dedique también a los demás deportes, porque esas son actividades sanas que benefician a toda una comunidad. Bien, entonces vamos ahora a hablar de la cooperativa San José. Eres delegado. ¿Cómo llegas a ser delegado? ¿Qué te motiva? Mi padre todo el tiempo, como te dije, ha estado en estos grupos sociales, pero simplemente siempre me ha movido la cultura de las finanzas personales. La he estudiado propiamente, incluso está para beneficio de mi negocio. Pero lo que más me motiva de Cooperativa San José es la labor social. Siento que es la institución financiera que más le brinda a la comunidad, que más la apoya. Bueno, te voy a interrumpir. La institución que más le brinda no necesariamente tiene que ser financiera. No necesariamente tiene que ser La que financiera. más le brinda, y siempre he dicho algo, se pueden juntar todas las gestiones municipales que han pasado por el ayuntamiento y no van a alcanzar ni lo más mínimo de lo que le ha brindado Cooperativa San José Esas cosas a San José de las Matas. son las que me motivan a participar de Cooperativa San José. Fui electo por una vocación normal ahí en un día en una asamblea. ¿Deseas participar? Le dije, con temor, que aún no entendía mucho lo que era el organigrama institucional, y nos hemos mantenido. La labor de cooperativa en los momentos que he estado es muy bonita, porque uno ayuda a muchas personas, uno le informa bastante y lo motiva a que participen de Cooperativa San José, porque, como dijimos, es la institución financiera que más ayuda a nuestro municipio y a todas las personas de una manera justa, desinteresada y apegada a sus principios. Así es. Antes de hacerte ya la última pregunta, vamos a una dinámica rapidita que he incursionado en esta temporada. Yo te voy a poner opciones y tú vas a responder la que más te gusta. Rápido, ¿verdad que sí? Vamos arriba. Vamos a ver, ¿ser maestro o ser emprendedor? Emprendedor. 100%. ¿Música o silencio para trabajar? La música. Sin música no puedo trabajar. ¿Te gusta trabajar más en la mañana o en la noche?
realmente me gusta trabajar bastante en las noches. ¿Planificas o improvisas? Estoy contra la pared, sé que es una respuesta rápida, pero debo planificar mi trabajo, pero me encanta improvisar, pero que las cosas salgan bien. Soy muy pragmático. ¿Tu mayor virtud? La responsabilidad. Esta sí puede ser un poquito que desarrolles el error del que aprendiste o del que has aprendido más en tu vida. Mira, esto del error que más me ha marcado en la vida fue incluso hasta con mis estudios. Cuando era muy joven, tuve incluso hasta un año que reprobé un nivel, reprobé un grado en el bachillerato. No voy a decir que estoy agradecido, claro que no. Fue algo hasta que me avergonzó, podríamos decirlo así. Pero fue el error que más he aprendido. Porque empecé a ver las cosas con otra cara, con otra responsabilidad. Tanto así que a nivel educativo, desde ese año no dejé de ser meritorio nunca más. Terminé hasta la universidad siendo meritorio, gracias a Dios. Y en ese error que podríamos decir que fue una lección de vida, conocí a mi pareja actual, incluso. No estoy adjudicando que agradezco haber reprobado el grado, pero lo que dijimos, de los errores se aprende. Fue el error que más me marcó, porque a partir de ahí empecé a tomarme las cosas tan en serio, con tanta actitud de que las cosas hay que hacerlas bien y no dejarnos guiar de las nébulas del entorno. Entonces, gracias a Dios que me permitió tomarlo de esa manera, no agachar la cabeza porque fue una baja de mi juventud, sino tomarla como un inicio y hasta ahora seguimos viento en popa, gracias al Señor. Bien, un sueño que todavía no has cumplido, de tantos que sé que tienes. Los sueños míos, yo no soy una persona tan ambiciosa con las cosas materiales, pero sí sueño con que esta marca que estoy intentando implantar en San José de las Matas se convierta en una marca local, en una marca regional hasta si es posible, porque más que, como tengo de eslogan, cada hilo cuenta una historia, entonces queremos que más que hilo eso se convierta en una historia de servicio para nuestro pueblo. Bien, Moisés, me gusta dejar la pregunta del final, para cerrar, para que la gente se quede con ese mensaje. Por eso voy a tener que hacerte otra pregunta, Claro. porque lo había anunciado, que la dinámica iba antes de la pregunta. Bien, antes de hacerte la última pregunta, que ya había anunciado que te la iba a hacer, dinos dónde la gente te puede encontrar, cómo te puedes escribir, dónde se puede contactar contigo, tus horarios y todo eso, para que la gente también lo tenga pendiente. Bien, miren, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, nos pueden buscar como @bordadosierra. En la misma página tenemos un link que lo puede enviar directamente a WhatsApp para que usted haga sus pedidos, pregunte, haga sus cotizaciones, para nosotros poderle brindar el mejor servicio posible. También se pueden comunicar para darle nuestro WhatsApp al 829-723-5547. Estamos en el local de la calle 30 de marzo, número 31, frente a Farmacia Quesada, de Kiko Sastrería, con el anexo de Bordado Sierra. Estamos aquí para servirle. Te voy a contratar para hacer un comercial grabado. Muy bien. Lo último, ¿para qué estás trabajando hoy día? Ya dijimos para implantar la marca, pero salte un poquito de Bordado Sierra en tu vida personal. Para las cosas que se debe trabajar y por las que trabajo día a día, es cada día para ser mejor persona. Muy bien. Y hay que tratar siempre de continuar lo que está bien, mejorar lo que está mal y tratar de ser mejor que ayer. Y como decía un eslogan de un presidente, y hacer lo que nunca Y se ha hacer hecho. lo que nunca. Esa es la meta, seguir adelante. Y Dios es el guía. Así es. Dios es el guía. Un mensaje que quieras que nuestros jóvenes de San José de las Matas, de toda la región y todo el que está viendo esta entrevista reciba, y sobre todo aquellos que te ven como un ejemplo. Yo lo principal creo que diría que siendo totalmente un joven, porque viejo no estamos, todavía estoy en los primeros años de infancia, como digo yo. Sí.
Es que tantos jóvenes que tienen ideas, tienen sueños, luchen por ellas, implementenlas, estudien, participen, edúquense, fórmense. Y si usted tiene deseo de algún proyecto, luche por él. Porque siempre nos dicen los sueños se hacen realidad, pero hay que trabajar por ellos. Entonces, si usted tiene una visión, tiene una idea, trate de materializarla. Y si usted cree que ese es su camino a seguir, trabaje para ello hasta que la pueda concretizar. Bueno, yo le confieso a los muchachos que me salió bien usar la nueva tecnología en esta entrevista. Aunque, tequila Loach, aunque soy más de lápiz y papel, pero sí, miren, es muy cómodo. Moisés, gracias por aceptar estar con nosotros y por recibirnos aquí. Eso yo creo que es lo más importante de esta temporada, que uno se traslada hasta el punto donde se desarrolla. Donde está la realidad. Exactamente, donde está la realidad, donde se desarrolla lo que uno quiere impulsar. Así lo hicimos con Angels, que le agradecemos a las personas por tanto acogimiento a esa entrevista. Gracias de verdad. Y es lo que yo decía, nos hemos caracterizado por hacer algo diferente. Y esa motivación de ustedes nos está impulsando a que todavía nos fajemos mucho más y le sigamos metiendo. Te aprovecho para felicitarte porque mañana, 22, se celebra el Día del Músico. Claro que sí. Entonces invitamos a la gente a que escuche también, me imagino que van a dar sus mañanitas. Tiene algo por ahí. ¿Verdad que sí? Así que felicidades para todos los músicos y evidencio durante tu historia de vida que nos has contado que tu vida no ha sido de ruido. No. Tu vida no ha sido de ruido, es una constancia, es un silencio, es un servicio, pero como decía Emmanuel, una vida de disciplina. Una vida de disciplina, y eso también merece ser contado. Así que gracias a nuestros amigos oyentes por escucharnos, gracias a nuestros diferentes patrocinadores, y no sé si te quieres despedir. ¿Quieres que haga la despedida final? Ya sí, que claro, hazla. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por trasladarse acá hasta nuestro local, que con tanta humildad lo hemos recibido. Así que nada, decirle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que sigan nuestro canal, le den a seguir a nuestra página de Instagram, a nuestro canal de YouTube, a los chicos de Focus Project que están tras cámaras, claro. La Hora del Pueblo, y no olviden seguirnos en Bordado Sierra. Esto no es más que una de las entrevistas llevadas por La Hora del Pueblo en su segunda temporada, dirigida a jóvenes que están aportando algo cada día a la sociedad. Feliz resto del día.